Hola a todos, yo soy Clara Serrano, ya me conocéis mucho, soy anestesista del Hospital Puerta de Hierro y a continuación vamos a hablar de el soporte vital en una unidad de cuidados críticos de anestesia. Vamos a partir de hablar de lo que es una parada cardiorrespiratoria y ver cómo avanzamos en el manejo de este desde un soporte vital básico hasta un soporte vital avanzado. Definimos parada cardiorrespiratoria al cese inesperado, súbito y potencialmente reversible de la función respiratoria y o circulatoria. Y este es un diagnóstico clínico que vamos a realizar basándonos en la pérdida de conocimiento, en la ausencia de pulso y cuando tengamos una apnea o una respiración patológica. Y frente a una parada cardiorrespiratoria, pues tenemos que poner en marcha maniobras de resucitación cardiopulmonar. ¿Y qué es la reanimación cardiopulmonar? Pues serían todas aquellas medidas regladas y secuenciales que ponemos en marcha para sustituir y restablecer las funciones básicas respiratoria, circulatoria y prevenir el daño cerebral hipóxico que se puede producir durante una parada. ¿Qué tipo de maniobras tendremos? Pues son las que pertenecen al soporte vital básico, que se realizan sin equipo, son aquellas que realiza uno como individuo sin ningún otro tipo de material. Más adelante tendríamos las de soporte vital instrumentalizado o inmediato, que se realizan con un equipo elemental, ya lo veremos a lo largo de la charla, y que lo pueden llevar a cabo todos los profesionales sanitarios, no tienen que ser médicos, gente que sepa utilizarlo lo puede llevar a cabo. Y por último sería el soporte vital avanzado, que se realiza como material específico y que tiene que llevarse a cabo por profesionales que estén formados en el manejo de la vía aérea, de la prescripción de fármacos y en técnicas invasivas que sean resucitativas, como puede ser pues, tener que realizar una cricotiroidotomía si no se puede intubar, una resternotomía en un paciente que ha sido intervenido de una cirugía cardíaca, una cesárea perimortem en una parada en una gestante o en colocación de tubos de tórax en pacientes que lo pudieran necesitar. El soporte vital amplía el concepto de la reanimación cardiopulmonar integrando acciones que van dirigidas a, por un lado, reconocer las situaciones de emergencia médicas y, una vez reconocidas, avisar o alertar a servicios de avanzada e intervención precoz para que nos puedan ayudar en nuestras maniobras resucitativas y simultáneamente poner en marcha maniobras de soporte ventilatorio y circulatorio en las víctimas de una parada. Tendríamos que iniciar las maniobras básicas instrumentalizadas en el primer 1 y 2 minutos desde que reconocemos una parada cardiorrespiratoria y las maniobras de avanzada tendrían que poder iniciarse en los próximos 8 minutos al reconocimiento de la parada. A continuación voy a dar unas pinceladas de unos conceptos de bioética médica, que es que tenemos que tener en cuenta que una parada cardiorrespiratoria sin tratamiento inmediato es igual a una situación de muerte. Tenemos que tener en cuenta que no es cierto que siempre el paciente tenga mucho que ganar y poco que perder frente al inicio de maniobras de reanimación cardiopulmonar. Entender que la reanimación cardiopulmonar es un procedimiento invasivo con una baja probabilidad de éxito, como veremos a continuación. Y que también tenemos que tener en cuenta que hay situaciones en las que hay que contemplar una limitación del soporte vital. Teniendo en cuenta estos conceptos que acabamos de ver, ¿cuándo no tenemos que iniciar o cuándo hay que finalizar una reanimación cardiopulmonar? Pues en primer lugar y muy, muy importante, no se pueden iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar cuando no se puede garantizar la seguridad del reanimador o el reanimador está exhausto. Si nos encontramos en una situación en la que somos un único reanimador y después de un tiempo no tenemos relevo y estamos muy cansados, pues sería un criterio para finalizar esas maniobras. Por otro lado, no iniciaremos maniobras de reanimación cardiopulmonar si existe una lesión mortal evidente o una muerte irreversible. Si nosotros sabemos que después de nuestras maniobras no vamos a poder resucitar, nuestras maniobras resucitativas no van a poder ser exitosas, pues no hay que iniciarlas. Que esto va ligado con la futilidad, ¿no? Si nosotros tenemos una situación clínica de un paciente donde ya ha alcanzado
pues un techo terapéutico o sabemos que pese a nuestras maniobras no va a poder salir de esa situación, pues no hay que iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Muy importante también si se dispone de una voluntad anticipada válida. Tanto en la futilidad como en este punto, pues es muy importante en nuestro ámbito de la UCI que conozcamos a nuestros pacientes y que los médicos habituales de esos pacientes, pues si en algún momento ese paciente dispone de unas voluntades anticipadas válidas o sabemos que por su situación clínica ese paciente no sería candidato a maniobras de reanimación cardiopulmonar, pues bueno, que todo el equipo esté informado de eso. Incluso pues que si en algún momento pues a la guardia o en un cambio de turno pues transmitir ese tipo de información para que si se da que ese paciente tiene una parada cardiorrespiratoria pues no iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Por supuesto, pararemos una reanimación cardiopulmonar si se recupera la circulación o la ventilación y en una situación de asistolia de más de 20 minutos a pesar de soporte vital avanzado continuado en ausencia de una causa reversible. ¿Y cuál es la incidencia de una parada cardiorrespiratoria en UCI? Pues bueno, más de la mitad de las paradas cardíacas intrahospitalarias ocurren en unidades de cuidados intensivos y esta incidencia varía del 4 al 78 por 1000 ingresos en UCI. Por desgracia, la supervivencia al alta hospitalaria tras una parada cardiorrespiratoria intrahospital es muy baja y muchos de los supervivientes presentan secuelas neurológicas. Dependiendo de la población de UCI estudiada, la supervivencia al alta varía del 2 al 79%. Y estudios más recientes reportan una supervivencia al alta en torno al 44%. Sí que hay que tener en cuenta que la causa principal de mortalidad en una parada cardiorrespiratoria en UCI es el shock cardiogénico o el daño neurológico post parada cardiorrespiratoria. Las paradas en UCI deben considerarse independientes de las paradas cardiorrespiratorias intrahospitalarias porque las características de nuestros pacientes, sus comorbilidades, la severidad de su patología de base e incluso pues, la idiosincrasia de cómo funcionan las unidades son diferentes. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque el hecho de pensar que nuestros pacientes por el hecho de estar monitorizados de forma continua, por el hecho de tener un ratio paciente-enfermera bajo, porque haya un médico que esté disponible de forma inmediata, produce una falsa sensación de seguridad y la falsa creencia de que nuestras paradas pues no son reversibles o no son evitables. Y como vamos a ver a continuación, pues esto no es cierto. La prevención de muertes inesperadas en una sala de hospital ha sido pues, foco de numerosas investigaciones y se han destinado muchos recursos y esfuerzos para mejorar la calidad. Y al final, pues bueno, tenemos qué causas de parada en UCI son potencialmente reversibles. Pues principalmente tenemos la demora en el diagnóstico y una respuesta tardía a un deterioro clínico antes de que ocurra esa parada, pues bueno, ver cómo ese paciente se va apagando poco a poco y nosotros no somos capaces de hacer correctamente una demora, o sea, ese diagnóstico y responder de forma precoz a ese deterioro clínico. Retraso en avisar al médico responsable, retraso en la intubación en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, pues pacientes que están con una insuficiencia respiratoria y que a lo mejor se intenta apurar para ver si mejoran y en un momento dado pues claudican y dan lugar a una parada cardiorrespiratoria, retraso en el manejo de la inestabilidad hemodinámica y la acidosis, muy importante porque esto es altamente prevenible, errores en la monitorización y la administración de ansiolíticos o hipnóticos en pacientes que están agitados a consecuencia de un empeoramiento clínico no reconocido y que en un primer momento se trata como si fuera pues, un delirio o una agitación y realmente esa agitación nos está enmascarando un empeoramiento clínico. Es muy importante que en estas unidades nos conozcamos muy bien los protocolos de soporte vital avanzado, porque se ha visto que los errores en el seguimiento de estos protocolos se asocian a una disminución de la recuperación de la circulación espontánea, así como una disminución en la supervivencia en las primeras 24 horas y a la alta hospitalaria. Para que sepáis, de media en las paradas cardiorrespiratorias en las unidades de cuidados intensivos se producen unos 2 errores en el seguimiento de estos protocolos y en el 80% de estas paradas se produce al menos un error.
pero es muy importante intentar que no se produzcan porque se ha visto que en los casos en los que no se alcanza una recuperación de la circulación espontánea se habían cometido 3 o más errores en el protocolo de soporte vital avanzado y que tenemos mucha más probabilidad de una recuperación de la circulación espontánea cuando llevamos a cabo nuestros protocolos sin cometer ningún error. Además, se ha visto que la administración de fármacos cuando no está contemplado en el protocolo se asocian a una disminución de la probabilidad de recuperación de esa parada, ¿no? Y así pues sí que se ha visto que administrar bicarbonato o cloruro cálcico cuando no hay un déficit o no está contemplado en el protocolo, o la administración de atropina o de magnesio de igual manera, pues disminuyen la probabilidad de éxito de nuestras maniobras de resucitación cardiopulmonar cuando no están contempladas. Bueno, y después de esta pequeña introducción vamos a empezar a estudiar los diferentes protocolos que hay de soporte vital para hacer frente a una parada cardiorrespiratoria. Lo primero es conocer lo que es la cadena de supervivencia, que serían todas aquellas acciones que se ponen en marcha desde que nosotros identificamos una parada cardiorrespiratoria hasta pues, todo el soporte vital básico, instrumentalizado, avanzado que se pone en marcha y los cuidados por resucitación, y que todas estas acciones están encaminadas a salvar la vida de las personas que se encuentran en una parada cardiorrespiratoria. De todas las cosas que se ponen en marcha, las 2 únicas que han demostrado mejorar la supervivencia de estos pacientes son las compresiones torácicas de calidad y la desfibrilación precoz. Probablemente vosotros, si alguien os pregunta ¿qué creéis que mejora la supervivencia de estos pacientes? Pues no es ni la administración de adrenalina ni de atropina, no, son las compresiones torácicas de calidad y una desfibrilación precoz. Y luego, pues bueno, simplemente mencionar que los cuidados por resucitación también son fundamentales en la supervivencia de estos pacientes, ya que, como hemos dicho, las paradas cardiorrespiratorias en las unidades de cuidados intensivos tienen muy baja supervivencia, y la causa de esta baja supervivencia son el shock cardiogénico y el daño neurológico post reanimación cardiopulmonar. En la siguiente diapositiva os ponemos el algoritmo de acción frente a una parada intrahospitalaria de las guías de la RC 2021. Y lo que nos dice este algoritmo es que cuando identificamos a un paciente con signos de colapso, un empeoramiento brusco clínico, lo primero que tendríamos que hacer es pedir ayuda, notificar, reconocer la situación y alertar a nuestros compañeros de lo que ocurre. Mientras que una persona hace eso, nosotros de forma simultánea podríamos valorar signos vitales, o si no, pues pedimos ayuda y luego valoramos signos vitales. Lo primero que haríamos es ver si nuestro paciente está consciente o inconsciente. Si estuviera inconsciente, pues abrir la vía aérea y valorar si nuestro paciente respira o no respira, y en función de eso pues tendríamos un paciente que está en parada cardiorrespiratoria o que no. Si nuestro paciente no está en parada cardiorrespiratoria, pues bueno, intentaríamos ponerle las medidas que necesite hasta que llegue un equipo más avanzado y vea qué es lo que pasa y actúe en consecuencia. Y si identificamos que tenemos una parada cardiorrespiratoria, avisamos de que hay una parada, decimos estamos frente a una parada cardiorrespiratoria, que traigan el carro de paradas, y mientras no traen nuestro carro de paradas iniciamos compresiones torácicas de calidad, que como hemos visto en nuestra cadena de supervivencia, las compresiones torácicas de calidad y la desfibrilación son las únicas cosas que han demostrado aumentar la supervivencia. Entonces, mientras estamos dando nuestras compresiones torácicas de calidad, ya otra persona ha avisado y está viniendo el equipo de avanzada y me están trayendo el carro de parada, de tal forma que en cuanto tenga el carro de parada con mi desfibrilador, conectamos las palas del desfibrilador para valorar si nuestro paciente es candidato a una desfibrilación o no. Si lo fuera, pues desfibrilación precoz, y acto seguido seguiríamos con nuestras compresiones torácicas mientras llega el equipo de soporte vital avanzado y sigue con las maniobras resucitativas. Con lo cual, a modo de resumen, identificamos una parada, avisamos que nos traigan mientras tanto el carro de paradas, iniciamos compresiones torácicas de calidad. En cuanto llegue el desfibrilador, lo ponemos por si nuestro paciente es desfibrilarle, y seguimos dando compresiones torácicas de calidad mientras llega el resto del equipo.
A continuación vamos a hablar del soporte vital instrumental, que como hemos dicho en la introducción de la charla, puede ser realizado por cualquier trabajador sanitario, que no tiene que ser médico, y vamos a contar con ello con una serie de material elemental, como van a ser el AMBU, un Guedel y un desfibrilador semiautomático o automático. De esta forma, ¿cuál es nuestro algoritmo? Pues bueno, ya hemos dicho, soporte vital instrumental, medidas que ponemos en marcha frente a una parada cardiorrespiratoria u otra situación de emergencia, empleando un equipo elemental que consta de AMBU, Guedel y desfibrilador semiautomático para intentar revertir una parada cardiorrespiratoria o mantener la perfusión cerebral hasta que llegue nuestro equipo de soporte vital avanzado. ¿Cuál es nuestro algoritmo? Pues bueno, siempre una aproximación segura, entender que la seguridad del reanimador es una cosa importantísima y que si no se da no se puede continuar con la puesta en marcha de la reanimación. Comprobar el nivel de conciencia de nuestro paciente. Si nuestro paciente está consciente, pues no está parado. Si nuestro paciente está inconsciente, valoramos si respira o no respira. Maniobras de apertura de la vía aérea y mirar si nuestro paciente respira. Llamar a 112, en nuestro caso, pues avisar al médico de guardia. Iniciamos con presiones torácicas de calidad mientras nos traen nuestro carro de parada con el desfibrilador, que en cuanto lo tengamos colocamos los parches para ver si nuestro paciente es candidato a una desfibrilación precoz. ¿Cómo reconocemos una parada cardiorrespiratoria en UCI? Pues bueno, si tenemos un paciente extubado, tenemos primero que valorar si nuestro paciente está consciente o inconsciente. Pues le hablaremos, si nos contesta pues no está inconsciente, si no nos contesta podemos hacer un estímulo de mover al paciente o un estímulo doloroso para ver si responde al dolor. Si no responde a nada de todo esto, nuestro paciente está inconsciente y lo siguiente es valorar si nuestro paciente respira o no respira. Para poder valorar esto tenemos que abrir la vía aérea. Y para ello tenemos maniobras de apertura de la vía aérea como son la maniobra frente-mentón o la maniobra de tracción mandibular. Si tuviéramos un paciente en el que sospechamos que puede tener una lesión cervical, que a priori no van a ser nuestros pacientes de la unidad de cuidados intensivos, pero bueno, tenerlo en cuenta, realizaríamos una maniobra de tracción mandibular. Y una vez abierta la vía aérea, comprobaríamos mediante la maniobra ver, oír y sentir si nuestro paciente oímos en nuestra oreja que respira, sentimos en nuestro moflete el vaho de la respiración y vemos que realiza movimientos respiratorios en el tórax. Si tenemos una respiración anormal agónica, podemos asumir que nuestro paciente no respira y sería igual a una parada cardiorrespiratoria. Y en el caso de que tengamos un paciente intubado, pues lo podríamos ver mediante la monitorización. Sí que tenemos que tener cuidado porque ya hemos visto antes que una de las causas prevenibles de las paradas cardiorrespiratorias en las unidades de cuidados intensivos son los errores de monitorización, así que mucho cuidado. Lo primero, si pensamos por una curva que no nos gusta y nos hace pensar que nuestro paciente no esté respirando, que hay algún problema, lo primero siempre es verificar que el tubo esté bien colocado y que toda nuestra monitorización esté bien. Para valorar si nuestros pacientes tienen un cese de la circulación, deberíamos realizar una palpación del pulso carotidio, aunque es verdad que este punto no aparece dentro de las guías que están en el soporte vital básico porque se ha visto que es algo que es difícil de hacer bien y que muchas veces se pierde tiempo para luego hacer una valoración errónea y entonces se valora el nivel de conciencia, si el paciente respira o no respira y si nuestro paciente está inconsciente y no respira, pues asumimos que está parado independientemente de si tiene pulso o no, porque si en los pocos casos en los que un paciente no respire y tenga pulso, pues se va a parar próximamente. Entonces, como nosotros estamos en una UCI que es personal entrenado, sí que lo podemos tener en cuenta, ¿no? Y se realizaría una palpación del pulso carotidio colocando 2 o 3 dedos, desplazándonos lateralmente a la nuez entre la laringe y el esternocleidomastoideo.
y valoraríamos si tenemos pulso carotidio o no. Si esto, otra forma de realizarlo es en pacientes que tienen una arteria monitorizada, pues ver si la arteria levanta onda de presión o no, que sería equivalente a esto. Y luego, saber lo que os acabo de comentar, que si no estamos seguros de palparlo, que no hay que perder tiempo y valorar si el paciente respira o no respira, y si no respira, paciente inconsciente que no respira, parada cardiorrespiratoria. Una vez hemos valorado el nivel de conciencia de nuestro paciente y la función respiratoria y circulatoria de este, tenemos que pedir ayuda y transmitir lo que tenemos, ¿no? Notificar una parada cardiorrespiratoria si es el caso, y pedir el carro de parada a la vez que iniciamos maniobras de resucitación cardiopulmonar con compresiones torácicas de calidad. Y si no, como hemos dicho antes, poner las medidas que sean necesarias mientras llegan los médicos o el equipo de avanzada para intentar que nuestro paciente no se pare. ¿Qué hacer en los casos en los que, como he dicho, hemos palpado el pulso carotidio y hemos visto que nuestro paciente no respira, pero sí tiene pulso y estamos seguros de haberlo hecho bien? Pues iniciaríamos ventilaciones manuales. Haríamos unas 8 o 10 ventilaciones por minuto. Ya sabéis que es muy importante colocar una mascarilla que sea del tamaño adecuado para el paciente para intentar evitar fugas, que la mascarilla cubra la nariz y la boca. Fijarla bien haciendo con nuestra mano una C sobre la cara y una E, que ya practicaremos en la mandíbula, para traccionarla y abrir la vía aérea. Si vemos que no podemos, que una persona fije bien la mascarilla con 2 manos para poder fijar la mascarilla y traccionar la mandíbula, y que otra persona nos dé al ambú. Y tenemos que valorar si estamos realizando ventilaciones adecuadas, viendo si nuestro tórax se eleva y desciende. Y en los casos en los que tenemos un paciente inconsciente que no respira y además no tiene signos de circulación, pues tendríamos que iniciar compresiones torácicas de calidad. Si nuestro paciente no está intubado, seguiríamos el algoritmo de soporte vital básico, en el que se alternan 30 compresiones con 2 ventilaciones. Y si nuestro paciente está intubado, las maniobras para restaurar la circulación y la respiración van separadas. Por un lado se hacen 100-120 compresiones por minuto y por otro lado se hacen 10 ventilaciones por minuto. Si tenemos un ambú, pues se hace con el ambú. Si no, lo que podemos hacer es conectar al paciente al respirador y que el respirador vaya ciclando de forma automática, y nosotros nos olvidamos de eso. Siempre tener en cuenta que las compresiones torácicas tienen prioridad sobre la ventilación, así que si en algún momento no podemos intubar a nuestro paciente, no podemos ventilarle, las compresiones son prioritarias. Y muy importante en toda parada en nuestros pacientes, desde el momento en el que reconocemos y notificamos una parada, una persona tiene que parar todas las perfusiones para que no le pase ninguna medicación que no queremos a nuestro paciente. Como he repetido unas cuantas veces, las compresiones torácicas de calidad son una de las 2 únicas cosas que han demostrado aumentar la supervivencia de estos pacientes. Por eso insistimos tanto en ellas y en que se hagan bien. Entonces, esta diapositiva es para hablar un poco más en profundidad de ellas. ¿Cómo se realizan? Se colocan las manos en el centro del tórax. Así, a modo rápido, en la línea intermamilar y donde se cruzan la línea intermamilar y el esternón, colocamos una mano, la talón de una mano y encima la otra. Entrelazamos los dedos de la mano y deberíamos empezar a dar compresiones torácicas con una frecuencia de 100-120 compresiones por minuto. Esto es muy difícil de aprenderse así, entonces siempre recomendamos hay 25.000 canciones, lo veremos en la parte de los talleres, pero que nos pueden ayudar. A mí me gusta mucho la de los Bee Gees de Staying Alive. Entonces, cada uno la que sea, hay un montón. Empezáis a dar el masaje pensando en la canción y luego ya cuando habéis cogido el ritmo se sigue, ¿vale? Y luego es muy importante también la profundidad, que tienen que ser una profundidad de unos 5 o 6 centímetros. Tan importante es comprimir para abajo como relajarnos y que el tórax se vuelva a expandir
porque si no estaríamos dando masaje como en un corazón vacío, y lo que nosotros queremos es que esa sangre se distribuya y llegue a los tejidos, principalmente al cerebro, ¿vale? Entonces, tan importante es comprimir como relajar para que el corazón se vuelva a llenar, eso sí, sin despegar las manos del tórax. La posición es la que tenéis aquí en la imagen, nos colocamos como de forma paralela al paciente y dejamos que todo nuestro peso caiga sobre las manos con los brazos rectos, de tal forma que tan bueno sea un masaje que dé un hombre alto fuerte que una chica pues como yo de 1,60 m y flojucha, pues tiene que ser igualmente efectivo. Importante también tener en cuenta que los reanimadores se pueden cansar y que lo importante es que tengamos unas compresiones torácicas de calidad, no que una misma persona siga haciendo la reanimación aunque sea inefectiva. Si esa persona está cansada o alguien desde fuera detecta que esas compresiones no son de calidad, se busca la forma de buenamente decir relevamos para que podamos seguir haciendo compresiones de calidad. Y como es lo más importante, hay que intentar minimizar las interrupciones de las compresiones lo máximo posible. Así, a modo de resumen de esta parte de soporte vital instrumentalizado, tenemos que si identificamos un paciente que creemos que puede estar parado, valoramos signos vitales, ver si está consciente o no, ver si respira o no. Si mi paciente está inconsciente y no respira con normalidad, parada cardiorrespiratoria, pedimos ayuda y el carro de paradas. Y inmediatamente después iniciamos maniobras de reanimación cardiopulmonar con compresiones torácicas de calidad. La secuencia es, si nuestro paciente no está intubado, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Lo más importante son las compresiones. Si cuando me toca dar mis 2 ventilaciones no soy capaz de ventilar a mi paciente, no pasa nada. Vuelvo a mis 30 compresiones y en el siguiente ciclo de ventilaciones pues intento ver si tiene un cuerpo extraño o tiene algo que me esté impidiendo que se ventile bien a mi paciente, o podemos intentar mejorar pues poniendo una cánula de Guedel, como veremos a continuación, para hacer que esas ventilaciones sean mejores. Pero siempre lo más importante, las compresiones. Como os decía, tenemos la posibilidad de valernos de las cánulas de Guedel o las cánulas orofaringias para intentar ventilar mejor a nuestros pacientes. Estas cánulas solo se pueden utilizar en pacientes inconscientes y tenemos que tener cuidado porque si elegimos bien nuestra cánula de Guedel puede ser muy útil, pero si no la elegimos bien, como veremos a continuación, podemos desencadenar pues o vómitos o laringoespasmos. Entonces, estas cánulas de Guedel tenemos que elegir un tamaño adecuado. ¿Y cómo se elige el tamaño? Pues bueno, cogemos una cánula de Guedel y, como veis en la imagen, se mide la distancia que hay desde los incisivos al ángulo mandibular, y más o menos tiene que ser lo que mida mi cánula de Guedel. Meteremos la cánula con la concavidad de esta hacia el paladar y cuando esté en la orofaringe la giraremos 180 grados para que se quede, como veis en la imagen, deprimiendo la lengua hacia abajo y evitando que esta me obstruya la vía aérea. Dos pinceladas de los tipos de cánulas. Tenemos las cánulas orofaringias, que son las que más utilizamos nosotros en la RECU, o las nasofaringias. Tener en cuenta que las tenemos que utilizar, como hemos dicho siempre, en el paciente que está inconsciente, y quizá las nasofaringias son más útiles en pacientes que tienen trismus. Es verdad que estas cánulas, las nasofaringias, son mejor toleradas, pero tienen como posibles complicaciones la rotura de los cornetes y epistaxis, y que con ello obstruyamos la vía aérea. Las orofaringias, que son quizá con las que estamos más familiarizados, pues nos evitan la tracción mandibular, pero no la extensión, tendríamos que seguir extendiendo, y nos facilitan la ventilación con la máscara y que podamos introducir por dentro una sondita para aspirar secreciones. Hay que tener cuidado, como decía antes, de elegir las que tengan un tamaño adecuado, porque si introducimos una cánula orofaringia más pequeña, pues no va a hacer la función que queremos, y si utilizamos una más grande nos puede desencadenar un reflejo de vómito o un laringoespasmo y empeorar todavía más nuestra situación. La otra pata de material con el que contamos en el soporte vital instrumentalizado, hemos visto lo que se utiliza para la vía aérea, ¿no? Que serían las cánulas orofaringias y las mascarillas y el ambú, y luego tenemos el desfibrilador semiautomático.
En cuanto dispongamos de un desfibrilador, debemos colocar los parches sobre los pacientes, mejor los parches que las palas porque los colocamos y ya nos olvidamos. Y si está indicado, hacer una desfibrilación precoz, que como hemos dicho, soy muy pesada, pero repito, las compresiones torácicas de calidad y la desfibrilación precoz son las dos únicas cosas que han demostrado aumentar la supervivencia de nuestros pacientes. Tenemos desfibriladores semiautomáticos. Nosotros aquí en la imagen, como veis, es el LifePak 20 como el que tenemos nosotros en la unidad, que cuando tiene la tapita blanca puesta se utiliza como desfibrilador semiautomático, y al abrir la tapita blanca pasa a ser un desfibrilador manual. Entonces, una vez llegue el desfibrilador, colocamos los parches y lo que tenemos que hacer es ir dando a los botones, como veis que se indica, uno de puesta en marcha, 2 de análisis, y si se recomienda darle al 3, que es el que está puesto el rayo y rojo, ya lo veremos con más detenimiento, para administrar la descarga. Bueno, ¿y qué es esto de la desfibrilación? Pues bueno, esto se hace para intentar restaurar el ritmo cardíaco normal y eficaz. Y esto se hace pasando una descarga eléctrica, ¿no? Que pasa una corriente eléctrica que atraviesa el corazón y provoca una despolarización global, que lo que hace es suprimir el ritmo caótico que tiene nuestro corazón, típicamente en la fibrilación ventricular. Entonces esta descarga lo que haría es provocar una despolarización total que intente sacar del caos en el que está nuestro corazón fibrilando a pasarlo a un ritmo eficaz. ¿Y de qué va a depender el éxito de nuestra desfibrilación? Pues bueno, de varias cosas. De la pausa peridescarga, esta pausa sería el tiempo que hay entre que nosotros damos nuestra descarga y reiniciamos de nuevo las compresiones torácicas, y va a ser más exitosa mi desfibrilación cuanto menos pausa peridescarga tenemos. El éxito es inversamente proporcional a la pausa. Que tengamos compresiones torácicas ininterrumpidas, ya lo veremos, pero solo se para de dar compresiones para que mi desfibrilador analice el ritmo y cuando el desfibrilador administra la descarga. El resto del tiempo, inmediatamente después, reiniciamos compresiones torácicas de calidad. De la impedancia torácica, de la posición de los electrodos, que ya veremos que hay varias posiciones que son válidas para poder hacerlo. No nos tenemos que obsesionar con que los electrodos estén exactamente puestos de una determinada manera. Al final la máxima es que el corazón quede entre mis dos electrodos, de tal forma que al administrar la descarga de un electrodo al otro, el corazón quede por el medio y sea atravesado por la descarga eléctrica. Y luego ya el último punto sería la secuencia de la descarga. Bueno, y ahora las dos siguientes diapositivas van a ser un poco de resumen del soporte vital instrumentalizado, ¿vale? Entonces, a modo de resumen, ¿cuál va a ser nuestra secuencia de actuación? Valoramos a la víctima que tenemos delante, hemos dicho valorar si está consciente o no consciente, valorar si respira o no respira. Si nuestro paciente está inconsciente y no respira normalmente, declaramos la parada y mandamos a que alguien llame a pedir ayuda y que se vaya a por el carro de parada con el desfibrilador. Si estuviéramos solos, nosotros llamamos a pedir ayuda, traemos el desfibrilador y después iniciamos maniobras de reanimación cardiopulmonar. En el ideal que haya varias personas, pues una persona se pone a dar compresiones torácicas de calidad y en cuanto un compañero nos trae el desfibrilador, mientras una persona sigue dando las compresiones torácicas de calidad, que ya hemos dicho que hay que intentar interrumpirlas lo menos posible, la otra persona iría encendiendo el desfibrilador, colocaría las parches, los encendería e iría siguiendo las indicaciones que el desfibrilador nos va dando, ¿vale? Como hemos dicho, solo hay dos momentos en los que se deja de dar compresiones torácicas, que serían la primera, mientras el desfibrilador analiza si nuestro ritmo es desfibrilable o no, y con eso nos diría si la descarga está indicada o no, y la siguiente sería, ya lo vemos, cuando se administra la descarga. Si está indicada la descarga, daremos a cargar al desfibrilador. Mientras el desfibrilador carga, seguimos dando compresiones torácicas, y cuando ya está cargado y nos recomienda administrar la descarga, la persona que va a dar a descargar es la responsable de que nadie esté tocando al paciente en ese momento,
pulsa el botón de la descarga y una vez se ha administrado la descarga, inmediatamente hay que volver a iniciar las compresiones torácicas y las ventilaciones y seguimos las instrucciones que nos dé el desfibrilador. Si la descarga no está indicada, pues conforme nos dice que no está indicada, volvemos a reiniciar nuestras 30 compresiones, 2 ventilaciones y de igual forma seguimos las indicaciones que nos dé el desfibrilador para los siguientes ciclos. Y como hemos dicho anteriormente, pues hay que continuar con esta secuencia de 32 e ir analizando ritmo y hacer lo que el desfibrilador nos mande secuencialmente hasta que llegue ayuda con el soporte vital avanzado, hasta que la víctima recupere signos de circulación o de respiración o hasta que el equipo pues, esté agotado y haya que parar las maniobras de reanimación. La desfibrilación va a ser segura si seguimos correctamente una serie de indicaciones que son, es preferible utilizar parches autoadhesivos, hay que tener cuidado con los entornos mojados o húmedos, es verdad que nosotros, se puede haber extravasado un suero y demás, pero no va a ser el prototipo de paciente ahogado o en una piscina que tengamos un entorno más peligroso. No tocar al paciente la cama o el material que esté en contacto con el desfibrilador cuando se vaya a aplicar la descarga. Como he dicho, la persona que pulsa el botón de la descarga es responsable, es decir, todo el mundo fuera porque se va a administrar la descarga. Todos los miembros del equipo deben llevar guantes para intentar que no se conduzca la electricidad. Y luego hay que intentar alejar toda fuente de oxígeno del paciente para evitar que haya algún evento adverso de tipo incendio al entrar en contacto la fuente eléctrica con el oxígeno. Si tenemos al paciente intubado y conectado al respirador, pues dejamos las tubuladuras conectadas y sin más. Si estamos dando ventilaciones con una mascarilla Yambú, pues en el momento de la desfibrilación intentamos retirar la mascarilla lejos de los parches. Ahora a continuación vamos a hablar del soporte vital avanzado. Como hemos dicho en nuestra cadena de supervivencia, tendríamos que identificar una víctima en una parada cardiorrespiratoria, iniciar un soporte vital básico. En cuanto disponemos de un desfibrilador automático, semiautomático y utensilios básicos de vía aérea, un soporte vital instrumentalizado. Y ya por último pues tendríamos el soporte vital avanzado, que son las medidas encaminadas a revertir una parada cardiorrespiratoria intentando evitar la presencia de secuelas neurológicas y también sostener o prolongar la vida del paciente y en caso de muerte cerebral las funciones básicas para fines como la donación de órganos. Este soporte vital avanzado va a ser llevado a cabo por profesionales que están capacitados previamente para hacer una adecuada evaluación de la situación del paciente, para administrar medicación necesaria en cada caso y proporcionar desfibrilaciones manuales en función de los ritmos de parada. Además, tiene que ser personal que tenga conocimiento del manejo avanzado de la vía aérea para tratar de garantizar la estabilidad hemodinámica y siempre la perfusión cerebral. Igual que hemos hecho antes, pues aquí os ponemos el algoritmo de las guías RC del Advanced Life Support y lo que hace es, ahora lo vamos a ir desglosando todo, dividir nuestra parada en función de si nuestros ritmos son desfibrilables o no desfibrilables y poder llevar a cabo así el protocolo de la forma correcta, ya que hemos visto en una de las diapositivas que es muy importante conocer bien estos protocolos porque la presencia de numerosos errores en los mismos pues se relaciona con una disminución en la recuperación de la circulación espontánea. A continuación vamos a desglosar el algoritmo y nos vamos a ir a la pata de los ritmos desfibrilables. Dentro de los ritmos desfibrilables lo que tenemos son las taquicardias ventriculares sin pulsos y aquí estaría una excepción al algoritmo que sería si tenemos una torsada de D-points pues habría que administrar sulfato de magnesio y luego la fibrilación ventricular. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros estamos haciendo nuestras compresiones torácicas y en cuanto tengamos nuestro desfibrilador vamos a analizar el ritmo. Independientemente de si damos descarga o no, después 2 minutos de compresiones torácicas y cada 2 minutos pues vamos a ir analizando el ritmo.
¿Cuándo vamos a dar descarga? Pues si tenemos un ritmo desfibrilable, si analizamos si tenemos un ataque cardioventricular sin pulso, una fibrilación ventricular, vamos a administrar una descarga que daremos primero 150 julios, si no es eficaz pues 200 julios en la siguiente y después 360 julios. Muy importante que las compresiones, como ya hemos dicho, solo se detienen para que el desfibrilador analice el ritmo y para administrar la descarga, y que una vez que damos la descarga hay que iniciar rápidamente las compresiones e intentar que la pausa peridescarga sea lo más corta posible. ¿Cuándo vamos a empezar a administrar medicación en estos casos? Pues bueno, después del tercer choque vamos a administrar amiodarona 150 miligramos, y después del tercer ciclo sería cuando pondríamos la primera adrenalina. Un ciclo es 2 minutos de compresiones torácicas y su análisis de ritmo correspondiente, de tal forma que si nosotros disponemos de un desfibrilador automático al principio, pondríamos la primera adrenalina después de 3 análisis de ritmo con 3 ratitos de RCP de 2 minutos. Como acabo de decir, ritmo desfibrilable, solo tenemos las compresiones para analizar y para la descarga, minimizar la pausa peridescarga, escalar la energía en las desfibrilaciones conforme vamos avanzando, 150, 200, 360 julios, primera amiodarona después del tercer choque y la siguiente sería después del quinto choque, y primera adrenalina después del tercer ciclo, y se repiten las adrenalinas periódicamente cada 3-5 minutos hasta la recuperación de la circulación espontánea. Hay un caso, en nuestro caso en los pacientes de UCI, si presenciamos una fibrilación ventricular, es decir, si nosotros estamos viendo un monitor y de repente vemos que la línea del electro se pone en fibrilación ventricular y no levanta pulso, podemos administrar 3 descargas seguidas, o sea, no analizamos una descarga, 2 minutos, siguiente descarga, no, podemos hacer 1, 2, 3 descargas seguidas si persiste el ritmo en cada análisis, y si tras la tercera descarga persiste nuestro ritmo desfibrilable, podemos administrar directamente la amiodarona, pero la adrenalina no se administra hasta el tercer ciclo. O sea, yo vería mi fibrilación ventricular, daría 3 choques, daría 2 minutos de compresiones torácicas y así 3 ciclos, y después del tercer ciclo, si seguimos en FV, pues administraríamos nuestro miligramo de adrenalina. Y dentro de los ritmos no desfibrilables, que sería la otra pata del algoritmo, pues tenemos la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. En estos casos el desfibrilador nos va a recomendar no desfibrilar y vamos a tener que seguir la secuencia de analizar el ritmo cada 2 minutos, y en esos 2 minutos pues hacen compresiones torácicas de calidad. Ahora lo vamos a ver, pero en esta pata del algoritmo la adrenalina se administra tan pronto como nosotros identifiquemos nuestro ritmo de asistolia o actividad eléctrica sin pulso, y posteriormente cada 3-5 minutos, que para hacerlo coincidir con las pausas de análisis pues os decimos un ciclo sí, un ciclo no. Repetimos, a modo de fijar ritmos no desfibrilables, que tenemos la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia, igual que en los otros solo se interrumpen las compresiones, en este caso para analizar el ritmo, puesto que no vamos a dar descarga. Palpar el pulso en caso de que en el electro se aparezca actividad eléctrica organizada cuando toque analizar el ritmo, o en su defecto y mejor y más fiable, si tenemos una arteria monitorizada, pues ver si la onda de presión arterial, si la línea de presión arterial tiene onda, y en este caso se administra la adrenalina tan pronto como sea posible. Nosotros vemos que nuestro ritmo es no desfibrilable, 1 miligramo de adrenalina, y posteriormente se van administrando 1 miligramo de adrenalina cada 3-5 minutos, que nosotros decimos un ciclo administras adrenalina,
otro no, de tal forma que si cada ciclo dura 2 minutos, que son los 2 minutos que hay entre analizar ritmo y analizar ritmo, pues si hacemos uno sí, uno no, sería una adrenalina cada 4 minutos, que está dentro de entre 3 y 5, y es más fácil. Analizamos ritmo, sigue en ritmo no desfibrilable, este toca adrenalina, 2 minutos, compresiones, sigue en ritmo no desfibrilable, este no toca, 2 minutos, compresiones, volvemos a analizar, sigue en no desfibrilable, ahora sí toca adrenalina, ¿vale? Y luego considerar la fibrilación ventricular fina como una sistolia. Como he dicho anteriormente, en los 2 minutos que estamos realizando compresiones torácicas y que no tenemos que hacer nada más que dar compresiones torácicas, vamos pensando en otras cosas. Por un lado, administramos oxígeno y si el personal está cualificado, vamos a asegurar la vía aérea, procedemos a una intubación y lo conectamos al respirador para que la función respiratoria vaya por su cuenta. Seguimos con las compresiones torácicas de calidad. Podemos utilizarnos tanto la línea de capnografía si tenemos o la onda de presión arterial para ver si nuestras compresiones torácicas son de calidad. Y mientras tanto tenemos que ir pensando por qué se ha parado nuestro paciente. Podemos traer, ahora lo veremos, pues un eco y sacar gasometrías y pensar qué posibles causas que son tratables pueden haber hecho que mi paciente se pare, y mientras yo estoy intentando restaurar la función respiratoria y circulatoria, pues voy tratando paralelamente las causas. Como hemos dicho, pues vamos considerando pues la ecografía cardíaca abdominal, realizar un CATE, y bueno, aquí la verdad es que no lo tenemos, pero bueno, si fuéramos una ambulancia o lo que fuera, podríamos utilizar el Lucas, que son compresores mecánicos que facilitan pues el traslado de estos pacientes, y si fuera posible y lo creemos conveniente, pues emplear la circulación extracorpórea como maniobra dentro de la resucitación cardiopulmonar. Como ya sabéis, la ecografía es una herramienta que cada vez utilizamos más en el manejo de nuestros pacientes, y bueno, pues aquí tiene también mucha utilidad porque con un acceso subsifoideo y realizándola en menos de 10 segundos podemos obtener información de por qué nuestro corazón se ha podido parar. Únicamente pues que, como todo, pues es importante que lo haga personal entrenado para hacerlo, pero sin interrumpir las compresiones, o a lo mejor mientras nuestro DESA está analizando el ritmo, pues podemos poner el ecógrafo y ver si tenemos pues un ventrículo derecho que nos puede hacer pensar en un TEP, si tenemos un paciente que está taponado, si tenemos pues bueno, causas que nos expliquen que nuestro paciente haya podido pararse. A continuación vamos a hablar de las causas posibles de parada y de algunas situaciones especiales. Dentro de las causas reversibles, pues bueno, ya sabéis, las famosas 4Hs y las 4Ts. Dentro de las 4Hs pues tendríamos hipoxia, hipovolemia, hiperpotasemias, que lo que tienen que hacer es hacernos pensar en causas metabólicas, hipohipertermia. Y dentro de las 4Ts pues tendríamos el neumotórax a tensión, la trombosis, que pues pensar en el TEP, y el taponamiento cardíaco y los tóxicos. Dentro de las 4Hs tendríamos pues la hipoxia y la asfixia. Causas que nos van a producir hipoxia, pues tendríamos la obstrucción de la vía aérea, broncoaspiración, laringoespasmo, un neumotórax, una crisis asmática, una exacerbación de un paciente EPOC, anemia, hipoventilación central, una neumonía. Y la hipoxia va a ser la principal causa de parada cardiorrespiratoria de etiología no cardíaca. Vamos a observar una pérdida de conciencia con saturaciones de oxígeno menores del 60% durante 1 o 2 minutos, y es una causa de parada potencialmente reversible, pero que se asocia a un muy mal pronóstico neurológico. En experimentación animal se ha visto que esta hipoxia se asocia con una actividad eléctrica sin pulso a los 3-11 minutos y que posteriormente da lugar a una sistolia, y en menos del 0,5% de los casos de hipoxia posteriormente da lugar a un ritmo de fibrilación ventricular, que está más relacionado con casos de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño completa. Hay que tener mucho cuidado con la retirada de la pulsiosimetría en nuestras unidades, porque a veces pues no capta el pulsi, no es que no mide, es que el paciente se ha movido, y tenemos un pulsiosímetro que lleva tiempo sin marcar.
y tenemos que tener muy presente que una insuficiencia respiratoria aguda que dé lugar a una hipoxia puede dar lugar a una parada cardiorrespiratoria. Luego, dentro de las causas de paradas que tenemos también en nuestro medio, tenemos la anafilaxia. De fármacos relacionados con la anestesia, pues tendríamos los relajantes neuromusculares y los antibióticos principalmente, pero luego también hay otra batería de fármacos que lo pueden producir, y en nuestras UCIs pues también tenemos que pensar en alergias y anafilaxias de causa alimentaria. Importante pensar siempre en la adrenalina, en la parada cardiorrespiratoria, poner 1 miligramo, y si tenemos un paciente que no está parado pero que está periparado, pues contemplar dosis de 500 microgramos intramusculares o 1 microgramo kilo IV. Y pensar también en administrar fármacos como pueden ser la clorfenidamina, corticoides, y realizar una resucitación con una fluidoterapia agresiva. Pensar en nuestros pacientes de UCI y en quirófano también en los electrolitos. Por eso os decía antes que mientras nosotros estamos en los 2 minutos en los que solo tenemos que realizar nuestras compresiones torácicas, pues que alguien nos saque una gasometría y veamos cómo están los iones, porque las alteraciones hidroelectrolíticas y principalmente del potasio se relacionan con arritmias, y en algunos casos arritmias letales. Tenemos que tener un alto índice de sospecha de que una alteración electrolítica nos haya producido en nuestra parada en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, quemaduras extensas o pacientes diabéticos. Como acabo de comentaros, pues las alteraciones del potasio se relacionan con arritmias potencialmente letales. Entonces tenemos la hiperpotasemia. ¿Qué nos puede producir una hiperpotasemia? Pues un fallo renal agudo, una acidosis metabólica, fenómenos de lisis celular, fármacos como los IECA, ARA2, los diuréticos ahorradores de potasio, los betabloqueantes o el trimethoprim. Una hiperpotasemia es unos niveles de potasio de más de 5,5 milimoles. Y en ese punto pues tendríamos que valorar las causas y la clínica. Pero a partir de entonces, a partir de los 6, incluso a los 6,5 milimoles, vamos a ver alteraciones en el electrocardiograma. ¿Qué podemos hacer para bajar los niveles de potasio? Pues bueno, podemos administrar insulina, que pues tiene que ir acompañada de una carga de glucosa si nuestro paciente no tiene una hiperglucemia importante. Salbutamol en aerosoles, administración de bicarbonato si tenemos asociada una acidosis. Y bueno, si con todas estas medidas nosotros no somos capaces de bajar el potasio, pues deberíamos contemplar realizar una diálisis para evitar pues las consecuencias de esa hiperpotasemia. Y luego proteger el miocardio de esa hiperpotasemia administrando calcio. También importante, tenemos la hipopotasemia, que puede estar causada por pérdidas o renales o gastrointestinales, por diuréticos, por la utilización de esteroides, causas endocrinas, el déficit de magnesio o una alcalosis metabólica. La hipopotasemia se relaciona con mayor riesgo de arritmias y parada cardiorrespiratoria si tenemos una cardiopatía ya instaurada o si nuestro paciente está en tratamiento con digoxina. Es hipopotasemia, cifras de potasio menores de 3,5 milimoles, y sería una hipopotasemia severa, valores inferiores a 2,5. Tenemos que tener un ritmo de reposición. El tratamiento de la hipopotasemia pues sería reponer nuestros déficits de potasio, y en una parada cardiorrespiratoria el ritmo de reposición sería de unos 10 milimoles en 10 minutos. Y tener en cuenta siempre que tengamos una buena reposición de magnesio, ya que, como he dicho, la hipomagnesemia se puede relacionar con hipopotasemia. Más electrolitos. La hipercalcemia, que la podemos tener por un hiperparatiroidismo, por neoplasias, sarcoidosis o también por fármacos. Sería un calcio de más de 2,6 milimol/litro, y el tratamiento que deberíamos emplear sería una fluidoterapia, poner furosemida, corticoides y tratamiento de la causa. Igual que el potasio, tan malo es tener mucho calcio como poco calcio. De la hipocalcemia, pues como causas principales el riñón, una pancreatitis, fármacos antagonistas del calcio, síndrome de lisis tumoral o de shock tóxico. ¿Qué hacemos con la hipocalcemia? Pues reponer el calcio.
¿Y qué utilizamos? Pues cloruro cálcico al 10% entre 1 y 4 gramos. Y si fuera necesario, sulfato de magnesio entre 4 y 8 milimoles. Otro ion que nos puede dar problemas es el magnesio. Tendríamos una hipermagnesemia y como causa de esta hipermagnesemia tendríamos el fallo renal agudo como causa en la que más pensar. Un magnesio de más de 1,1 mililitro, deberíamos intentar administrar cloruro cálcico de 10 mililitros, y si tenemos un magnesio de más de 1,75 milimoles, pues hay que administrar fluidoterapia con suero salino y furosemida. Y si fuera necesario, pues soporte ventilatorio y hemodiálisis. Tendremos una hipomagnesemia con niveles de magnesio inferiores a 0,6 milimoles litro. Esta hipomagnesemia puede estar causada también por pérdidas tanto renales como gastrointestinales, alcoholismo, malabsorción o desnutrición, y el tratamiento va a ser reponer el magnesio. Si la clínica que nos da es una clínica de una arritmia tipo Torsades de Points, pues podemos poner 2 gramos cada 1 o 2 minutos. Y si nuestro paciente convulsiona por una hipomagnesemia, vamos a administrar magnesio 2 gramos cada 10 minutos. A continuación vamos a dar unas pinceladas de la hipotermia. Una hipotermia grado 4 es aquella temperatura inferior a 24 grados centígrados, y con temperaturas menores de 13,7 grados centígrados vamos a tener una muerte irreversible por hipotermia. A 18 grados el cerebro tolera una parada cardiorrespiratoria 10 veces más prolongada que a 37 grados, y hay que tener en cuenta que el diagnóstico de parada va a ser difícil y que tenemos que observar ausencia de signos vitales al menos durante 1 minuto y un monitor sin actividad eléctrica. Además, la hipotermia hace que tengamos un riesgo de fibrilación ventricular con las maniobras de intubación orotraqueal. Como el metabolismo de los fármacos va a estar enlentecido por la temperatura a la que está expuesto nuestro paciente, hay que tener en cuenta que no vamos a administrar adrenalina ni una desfibrilación hasta alcanzar los 30 grados centígrados. Y también tenemos que considerar utilizar compresiones torácicas con dispositivos mecánicos por la rigidez del tórax, o que en estos pacientes pueden ser buenos candidatos para reanimaciones cardiopulmonares extracorpóreos. Respecto a la hipertermia, el algoritmo de reanimación cardiopulmonar no tiene modificaciones, pero sí que hay que saber que el pronóstico neurológico es peor. Y yo creo que lo importante de la temperatura para nuestros pacientes en UCI es que tengamos muy claro que es muy importante intentar mantener la normotermia en nuestros pacientes, tanto pacientes que están hipotérmicos pues a través de calentadores de fluidos, mantas de aire caliente o mantas normales, y en pacientes que están hipertérmicos pues intentar normalizar la temperatura, ya sea con medidas mecánicas como con medidas farmacológicas. Respecto a la hipovolemia, pues bueno, tenemos hipovolemias que pueden ser relativas por la presencia de un tercer espacio, como puede ser la anafilaxia o la sepsis, por la presencia de shocks distributivos, o una hipovolemia absoluta pues por pérdida de volumen. Lo más importante es conseguir restaurar el volumen circulante y controlar el foco hemorrágico si tenemos una hipovolemia absoluta. Y en el caso de la hipovolemia relativa, pues intentar tratar la causa, ya pues sea la anafilaxia o la sepsis, y mientras tanto hacer una resucitación con una fluidoterapia agresiva también. El tromboembolismo pulmonar como causa de parada cardiorrespiratoria, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que suele presentarse con una actividad eléctrica sin pulso. Entonces, si tenemos un paciente que creamos que sea de riesgo para tener un TEP y se para con una actividad eléctrica sin pulso, pues pensar en ello. Tener en cuenta que si está afectado más del 30% del árbol arterial, vamos a ver una dilatación del ventrículo derecho y que se va a desplazar el septo interventricular, con lo cual si hacemos lo que hemos contado antes, en esos 2 minutos de compresiones torácicas, ir pensando en nuestras causas con nuestra analítica o gases, y ponemos nuestro eco mientras analizamos ritmo y vemos un corazón con un ventrículo derecho muy dilatado y una actividad eléctrica sin pulso y nos cuadra, pues pensar en el TEP.
el tratamiento sería administrar fibrinolítico y lo único es que esta es una reanimación cardiopulmonar que va a ser prolongada porque hay que hacer que ese fibrinolítico circule y pueden durar hasta 60-90 minutos. Muy importante y más en el medio en el que estamos, pensar en las intoxicaciones farmacológicas. Por eso es tan importante, como hemos dicho al principio, en cuanto uno identifica una parada cardiorrespiratoria, parar todas las perfusiones por si alguno de los fármacos que estamos administrando puede ser el causante de la parada. Tener en cuenta los antídotos, ¿no? Tendríamos para los anestésicos locales pues pensar en administrar intralipid, la dosis de carga y posteriormente el bolo. Si la intoxicación se ha producido por fármacos calciantagonistas, pues administrar cloruro cálcico. Si es por digoxina, pues valorar anticuerpos. Dentro de los antidepresivos tricíclicos, pues pensar también en administrar bicarbonato sódico y si es una intoxicación por sulfato de magnesio, pues administrar gluconato cálcico. Todo esto mientras de forma paralela se están realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar mediante compresiones torácicas de calidad y ventilaciones si se puede. Pensar que un neumotórax puede producir un neumotórax a tensión y que eso nos pueda producir una parada cardiorrespiratoria, y el tratamiento, aparte del soporte circulatorio y respiratorio, va a ser solucionar el neumotórax, pues si tenemos un neumotórax a tensión con un Avocat y poner un tubo de tórax, y cuando se resuelva la causa lo más probable es que nuestro paciente salga de la parada. Dentro de los escenarios especiales tenemos el posoperatorio de la cirugía cardíaca, y como hay una parte del curso que va a estar destinado a hablar de eso, la verdad es que no me voy a entretener, simplemente pensar que es una situación especial y que la vamos a ver en otro apartado. A continuación nos hemos preparado como un mini resumen así para cosas clave de los fármacos, que espero que os sea útil. ¿Qué fármacos voy a utilizar dentro de una parada cardíaca? Pues bueno, tenemos la adrenalina, amiodarona, magnesio, calcio, bicarbonato sódico, como hemos visto para trastornos hidroelectrolíticos que dan lugares a arritmias, fluidoterapia y trombolíticos como fármacos a utilizar dentro del tratamiento de las causas que nos dan lugar a nuestra parada. Y periparada, pues serían fármacos que utilizaríamos para intentar evitar que una situación crítica acabe en una parada cardiorrespiratoria. Pues tendríamos la adenosina, la adrenalina, la amiodarona, la aspirina, la atropina, betabloqueantes, el verapamilo, la dioxina, y inotrópicos positivos, el magnesio o los nitratos. Esta yo creo que es para mí una de las diapositivas más importantes de toda la charla, y es la adrenalina, porque nosotros tenemos una parada y parece como que el cuerpo nos pide a todos poner adrenalina. Pues no, hay que poner adrenalina si está indicado. ¿Y cuándo está indicado? Pues como hemos visto, tenemos ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. La dosis de la adrenalina va a ser de 1 miligramo intravenoso, y una vez que empecemos a ponerla la vamos a repetir cada 3 a 5 minutos. Como hemos dicho antes, una forma sencilla de hacerlo es un ciclo sí, un ciclo no, que sería una adrenalina cada 4 minutos. Y la administraríamos sin interrumpir las compresiones torácicas. Ponemos nuestro bolo por la vía, elevamos la extremidad, el brazo por ejemplo donde lo hemos puesto para intentar que llegue mejor al corazón, y pondríamos después un bolo de suero para lavar y para empujar a esa adrenalina. ¿Cuándo ponemos la adrenalina? Esto es lo más importante. En un ritmo desfibrilable la vamos a administrar tras el tercer ciclo. Tras 3 ciclos de analizar ritmo y mis 2 minutos de compresiones torácicas, tercer ciclo que tengo un ritmo desfibrilable, 1 miligramo de adrenalina, y a partir de ahí cada 3-5 minutos. Y si tengo un ritmo no desfibrilable, que sería una actividad eléctrica sin pulso o una sistolia, desde el momento que nosotros identificamos que la causa de nuestra parada es un ritmo no desfibrilable, lo primero 1 miligramo de adrenalina, y luego cada 3-5 minutos, que hemos dicho que lo vamos a hacer cada 4 minutos para que sea un ciclo sí, un ciclo no. Hay que intentar retenerse las ganas de poner adrenalina cuando no esté indicada.
como os digo, muy importante, hay que contenerse. Si tengo un ritmo no desfibrilable, pongo la adrenalina desde el principio. Si tengo un ritmo desfibrilable, me aguanto y hasta que no llevo 3 ciclos en los que he desfibrilado, he puesto amiodarona y no hemos salido, entonces le pongo la adrenalina. El magnesio, vamos a poner sulfato de magnesio 2 gramos IV y tenemos que ponerlo en los ritmos desfibrilables, en taquicardías ventriculares polimorfas del tipo de torsades de Points y las intoxicaciones por digital e hipomagnesiemias, y en los ritmos no desfibrilables pues sería solo la intoxicación digitálica o hipomagnesemia. Como hemos dicho, nosotros empezamos nuestro algoritmo y nuestro protocolo de resucitación cardiopulmonar, y en el momento en el que yo identifico que tengo una hipomagnesemia, pues yo cojo y le pongo a mi paciente magnesio, o si sospecho que tengo una intoxicación por digital, pues entonces le pongo magnesio también. Calcio, ¿cuándo pongo calcio? Pues en los ritmos desfibrilables no está indicado, me aguanto las ganas de poner el calcio. Y en los ritmos no desfibrilables tendríamos que poner calcio en una situación de hiperpotasemia, de hipocalcemia, una sobredosificación de calcio antagonistas y una intoxicación por sulfato de magnesio. ¿Qué voy a poner? Vamos a poner 10 mililitros de cloruro cálcico al 10% y se puede repetir la dosis a los 10 minutos. Importante no poner el calcio con el bicarbonato, ¿vale? Y en el caso de que tengamos una intoxicación por sulfato de magnesio, en vez de poner el cloruro cálcico, vamos a poner gluconato cálcico. Bicarbonato, ¿cuándo ponemos bicarbonato? Pues pondremos bicarbonato sódico a dosis de 50 milimoles intravenoso, no de forma rutinaria. Sí, si tenemos una hiperpotasemia, aunque tenemos que intentar no administrarlo con calcio, y una intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Pero importante, no de forma rutinaria. Y bueno, como os he dicho, los trombolíticos que se utilizarían como tratamiento etiológico de un tromboembolismo, pues tenemos el tenecteplase y alteplase, que lo vamos a administrar si tenemos pues una parada por un TEP sospechado o confirmado. E importante que hay que dar compresiones torácicas durante 60-90 minutos, que es el tiempo que el fibrinolítico va a hacer su efecto. Y por último vamos a hablar unas pinceladas de los cuidados por resucitación, que sería pues el eslabón último de nuestra cadena de supervivencia, y el tratamiento del síndrome postparada cardíaca como última cosa de la que cuidarnos para intentar mejorar la supervivencia de nuestros pacientes y disminuir las secuelas principalmente neurológicas. Los cuidados por resucitación pues serían todas aquellas cosas que nosotros hacemos para mejorar la supervivencia de nuestros pacientes una vez recuperada la circulación espontánea. Y pues tenemos la restauración de la función cerebral, intentar estabilizar el ritmo cardíaco, haremos un electro de 12 derivaciones para ver pues si tenemos algo que tratar que nos ayude a estabilizar ese ritmo. Tomar las medidas necesarias para intentar evitar que se vuelva a producir una parada cardiorrespiratoria, optimizar la función ventilatoria, ¿no? Ya pues con la ventilación, el intercambio gaseoso y los protocolos ABCDE, controlar la temperatura, valorarse, en algunos casos es necesaria una hipotermia terapéutica pues para protección cerebral, y controlar las glucemias y los electrolitos. ¿Y por qué se produce este síndrome postparada cardíaca? Pues bueno, por un lado por persistencia de la patología que ha precipitado esa parada, que en algunos casos pues la vamos a poder tratar del todo y en otros casos pues se va a poder mejorar pero no tratar de forma completa, porque nuestro miocardio va a estar contundido después de esa parada y esa resucitación, y vamos a tener una disfunción miocárdica que nos va a durar 48-72 horas, por una posible lesión cerebral de causa hipóxica postparada cardiorrespiratoria, y por la respuesta sistémica que nuestro cuerpo va a hacer al fenómeno de isquemia-reperfusión que ha ocurrido después de la parada. La frecuencia, la intensidad y la gravedad de este síndrome de postparada cardíaca va a estar en relación al intervalo entre que ha parado la circulación y la hemos recuperado.
Y de igual manera, entre el cese de la actividad circulatoria y el tiempo en iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Ya hemos visto que es muy importante la cadena de supervivencia, tan pronto como se identifica una parada, poner en marcha todas las maniobras de resucitación. Y ya por último, pues bueno, que este síndrome de posparada cardíaca pues va a tener diferentes fases. Tendríamos una fase inmediata, que serían los primeros 20 minutos después de la recuperación de la circulación espontánea, una fase precoz, que sería pues hasta las primeras 6-12 horas, una fase intermedia que duraría los 3 primeros días, y luego ya entraríamos en la fase de recuperación a partir de las 72 horas, y ya por último la rehabilitación de estos pacientes para conseguir pues una mayor supervivencia y una disminución de todas las secuelas que esa parada haya podido producir. Pues nada, muchísimas gracias y espero que os haya resultado útil y claro. Cualquier duda pues nos vais comentando y las intentaremos resolver todas.